¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez, nuevamente, tomando un tema de aritmética relacionado a los números primos y compuestos. Además, también el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Estimados estudiantes, quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta su aula virtual. Somos una comunidad educativa de excelencia que valora lo que tiene y hoy más que nunca estamos conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos presenta. Es por eso que nos enfocamos en el mejoramiento de los logros de aprendizaje en forma integral, en conocimientos, valores comunes y espirituales, de todos y cada uno de ustedes. Estos propósitos comunes nos dan sentido, orientación y motivación para seguir contribuyendo a la cohesión y alineamiento de todos nuestros esfuerzos. Felicitarnos de tener salud y vida bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga, quien nos ilumina y nos guía el camino que estamos siguiendo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son nuestros acuerdos de convivencia? Estimados estudiantes, como todos sabemos, las clases virtuales son un espacio basado en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, por lo que es conveniente recordar siempre estas pautas que a continuación les estamos indicando. Respetar la asistencia y puntualidad. Es importante estar en el momento indicado y si me voy a retirar, avisar a lo que en este caso tengo la dificultad. Ingresar al aula virtual con una cámara o su cámara activada y seguir las indicaciones que se den. Utilización de tu micrófono. Este debe estar apagado mientras dure el proceso de la clase. Respecto a tus consultas, serán acorde a lo indicado en el momento. Respecto al trato de tus compañeros, debes ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase, sin discriminación alguna. Recordarte que no dejes de practicar las 5 palabras mágicas. Los buenos días, el hasta luego, el por favor, las gracias y el con permiso. ¿Cuáles son los propósitos y evidencia de aprendizaje? La competencia que se trabaja aquí es resuelve problema de cantidad. Las capacidades que movilizan el logro de esta capacidad son traduce cantidades a expresiones numéricas, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, plantea las diferencias entre números primos, compuestos y primos entre sí, elabora la tabla de divisores de un número y determina la cantidad de sus divisores, determina el MCM y el MCD de un conjunto de números mediante distintos procedimientos y los utiliza en ejercicios y problemas. ¿Qué nos da evidencia? Identifica números primos y números compuestos, efectúa la descomposición canónica de un número, calcula la cantidad de divisores que presenta un número, calcula el MCM y MCD de dos o más números, resuelve problemas de situaciones cotidianas empleando el MCM y MCD. Además, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia mundial que estamos viviendo. Aquí un claro ejemplo de qué procedimientos deberíamos tener en cuenta para identificar números primos o compuestos, ¿no? Nos pueden dar un conjunto de valores numéricos y nos pueden decir que en cada grupo los separemos. Eso es lo que vamos a trabajar en esta actividad de esta clase. Nos pueden dar también el mínimo común múltiplo de 70 y 15, que es 210, y el máximo común divisor de 70 y 15, que es 5. ¿Cómo lo podemos obtener? Eso es lo que vamos a ver en esta actividad. ¿Cómo será tu evaluación? Todos sabemos que la evaluación es permanente, pero también es importante saber cómo es que vas a lograr tu competencia durante este proceso de aprendizaje. La competencia resuelve el problema de cantidad y los criterios que se tomarán en cuenta son los siguientes. Estarás en inicio si todo lo haces en forma incorrecta, es decir, no identificas números
primos y números compuestos, no calculas máximo y mínimo como múltiplo. Estarás en proceso si de todo lo anterior haces solamente algunos procedimientos, algunas identificaciones, algunos cálculos. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente. Es decir, identificas correctamente números primos y números compuestos y calculas correctamente el MCM y el MCD. Estarás en criterio destacado si creas, propones e identificas correctamente todo lo anterior, ¿no? Números primos, MCM, MCD, y resuelves problemas de situaciones cotidianas empleando el MCM y MCD. ¿Qué es un número primo? Un número primo es cuando este es entero positivo distinto de 0 y 1. Únicamente se puede dividir exactamente por sí mismo y por la unidad. Ese es el concepto de número primo. Por ejemplo, 11 es divisible por 1 y por 11. Entonces 11 es un número primo. No tiene más, digamos, múltiplos para encontrar el valor. Solamente el mismo número y la unidad. Los primeros números primos son los siguientes, ¿no? 2, 3, 5, 11, etc. Todos aquellos que aquí, si lo comprobamos, solamente podemos dividirlo entre el mismo número y la unidad. ¿Qué es un número compuesto? Un número es compuesto cuando tiene otros divisores además de la unidad y el mismo número, ¿no? Es decir, un número compuesto tiene más de 2 divisores, a la diferencia del anterior que es el número primo, ¿no? Por ejemplo, 21 es divisible por 1, 3, 7 y 21. Es por 1 y el mismo número, además tiene 3 y 7, ¿no? Entonces 21 es un número compuesto. Estos serían los primeros números compuestos, 4, 6, 8, 9, 10, 12, que si yo lo divido voy a encontrar más de 2 múltiplos de cada uno de estos números, ¿no? Números primos entre sí, o números PESI. Dos números son primos entre sí cuando tienen como único divisor común a la unidad. Veamos estos dos casos. El número 4, sus divisores son 1, 2 y 4. Y el número 9, sus divisores son 1, 3 y 9. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que los números 4 y 9 tienen como único divisor común el número 1. Entonces diremos que 4 y 9 son números primos entre sí. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que el número 1 es divisor de todos los números. El número 1 es el único que no se considera primo ni compuesto. Esto debemos tenerlo bien presente. Vemos ahora lo que es la criba de Eratóstenes. Eratóstenes fue un científico griego que desarrolló un método para determinar todos los números primos menores que una cantidad dada. En este caso es un procedimiento muy sencillo, el cual vamos a conocer. Vamos a escribir lo siguiente. Nos dicen, primero escribimos todos los números del 1 al 100. Hacemos un cuadro, que a continuación lo vamos a ver más adelante. Después marcamos el 1. Después todos los números múltiplos de 2, excepto el 2. Seguidamente coloreamos todos los números múltiplos de 3, excepto el 3. Los múltiplos de 5, excepto el 5. Y los múltiplos de 7, excepto el 7. ¿Qué nos va a resultar? Veamos. Aquí tenemos entonces la gráfica. Se han enumerado desde el 1 hasta el 100. Y lo primero que nos dijeron es que marquemos el 1, de color celeste, ¿no? Y todos los múltiplos de 2, menos el 2. Y ahí están todos los de color celeste, como podemos observar. ¿Ya? Después nos piden que marquemos o coloreemos los múltiplos de 3 menos el 3. Ahí tenemos el 3 y todos los que son múltiplos de 3. En este caso de color rosado o rojo, ¿no? Todos los múltiplos de 3. Seguidamente nos dicen que hagamos lo mismo con múltiplo de 5, menos el 5. El 5 no lo pintamos y todo lo de color verde vendrían a ser los múltiplos de 5. ¿Listo? Y finalmente nos dicen los múltiplos de 7, excepto el 7. Entonces no pintamos el 7 y todo lo de color amarillo vendrían a ser los múltiplos de 7.
¿Ok? Vemos que nos quedan sin pintar varios. ¿Qué nos va a representar esos sin colorear? Simplemente los números no marcados serán todos los números primos menores que 100. Y podemos comprobar con lo que dimos al principio, ¿no? ¿Ok? Vemos ahora el teorema fundamental de la aritmética. Dice, todo número se puede expresar de manera única como la multiplicación de sus divisores primos, elevados cada uno de ellos a exponentes positivos. Por ejemplo, a esta forma de expresar un número se le denomina descomposición canónica de un número o simplemente descomposición en factores primos. Es decir, el teorema fundamental también se le conoce como descomposición canónica o descomposición en factores primos. Veamos los ejemplos. 42 lo podemos expresar así, descomposición en factores. Y miren que todos siempre serán factores primos, ¿ok? Lo mismo aquí. De 825 tendríamos 3 por 5 al cuadrado por 11. De 324.135 también sería 3 al cubo por 5 por 7 a la cuarta. Como te das cuenta, todos son factores primos. Los exponentes son siempre positivos. Entonces, también para determinar la descomposición canónica de un número podemos aplicar otro procedimiento como el siguiente. Veamos para este número, 13.860. Sería de esta manera. Simplemente trazamos una línea vertical, ponemos el número y comenzamos a sacar lo que es mitad hasta donde se agote, tercia también hasta donde se agote, y así sucesivamente hasta el último valor, que en este caso sería la unidad que quedaría como final, ¿no es cierto? Los resultados, simplemente, ¿qué hacemos? Los multiplicamos. Y estos vendrían a ser sus factores primos, como te das cuenta. 2, 3, 5, 7, 11 son factores primos. Los exponentes son acorde a lo que en este caso se encuentran en un número determinado. En este caso 2 es 2 veces, 3 también es 2 veces, ¿no es cierto? Multiplicamos y simplemente nos da el resultado del número, ¿no? Entonces recuerda que solo hay una forma de descomponer un número en la multiplicación de sus factores primos. Por ejemplo, 30 se descompone únicamente así, salvo el orden de los factores, ¿no? 30 sería igual a 2 por 3 por 5. Y como te das cuenta, todos son factores primos. Vemos ahora la tabla de divisores y la cantidad de divisores de un número, ¿no? En primer lugar, entonces, la tabla de divisores de un número. Para hallar la tabla de divisores de un número, se descompone el número en sus factores primos y luego en una tabla de doble entrada escribimos todos los posibles divisores del número. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden que escribamos la tabla de divisores de 3.375. Primero entonces descomponemos en factores. 3 al cubo, 5 al cubo vendría a ser el equivalente de 3.375. Posteriormente hacemos digamos, esta forma de descomponerlo, ¿no? 3 al cubo, 3 al cuadrado, 3 a la 1 y 3 a la 0. Lo mismo con 5 al cubo, ¿no? 5 al cubo, 5 al cuadrado, 5 a la 1, 5 a la 0. Si acá fuera 3 al cuadrado, entonces sería igual, 3 al cuadrado, 3 a la 1, 3 a la 0. Lo mismo si fuera 1 más o 1 menos en cuanto a exponente. Una vez que hemos hecho esta forma de desagregar, el primer factor lo ponemos en el eje horizontal y el segundo factor en el eje vertical. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a lo que hemos descompuesto aquí, va a ser el cuadro de doble entrada. En este caso sería 4 por 4. ¿No? Hay algunos casos que puede ser 2 por 3, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, dependiendo de los factores que obtengamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el paso siguiente? Multiplicar, ¿no es cierto? Todos sabemos que 5 a la 0 es 1 y 3 a la 0 es 1. Entonces, 5 a la 0, 1, 1 por 1, 1. Acá sería 1 por 3, 3. 1 por 3 al cuadrado es 9, entonces será 9. 1 por 3 al cubo, 27, 27. Esta primera fila va a ser base para seguir efectuando los demás valores de, en este caso, 5, de lo del eje vertical, ¿no? Entonces,
5 a la 1 sería 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. 5 por 9, 45. 5 por 27, 135. 5 al cuadrado sería 25. 25 por 1, 25. 25 por 3, 75. 25 por 9, 225. Y 25 por 27, 675. Lo mismo con 5 al cubo, que sería 125, ¿no es cierto? 125 por 1, 125. 125 por 3, 375. 125 por 9, 1125. 125 por 27, 3375. Como te das cuenta, el último número viene a ser el mismo número, que en este caso se ha pedido que se determine su número de divisores, ¿no? Y finalmente el total sería de 16, ¿no es cierto? 16 valores numéricos que vamos a tener como divisores de este número que nos han dado, ¿no? ¿Cómo podemos determinar la cantidad de divisores de un número sin necesidad de hacer el cuadro a veces, ¿no? Entonces, simplemente aplicando una fórmula, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dan que el número n, puede ser cualquier número, sus factores ABC, con su respectivo exponente, NMC, MNP. Simplemente los exponentes le sumamos 1, como se pueden observar aquí, y los multiplicamos. Por ejemplo, en el caso anterior, descomponiendo en factores era 3 al cubo, 5 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, 3 más 1 y 3 más 1. Son los exponentes los que estamos sumando. Efectuamos y multiplicamos. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 16. Quiere decir entonces que mediante esta fórmula, rápidamente yo puedo determinar el número de divisores que tiene este valor, ¿no? 3375. Mientras que en lo anterior hemos hallado la tabla de los divisores, donde también nos puede facilitar para hallar la suma de divisores que a continuación lo vemos, ¿no? Suma de divisores. Si en este caso descomponemos un número en factores, como ya lo sabemos, A, B, C factores, N, M, P vendrían a ser sus exponentes respectivos, la fórmula que se construye es de esta manera. El factor, con su exponente le sumamos 1 y le restamos 1 del total. Y ese mismo factor le restamos 1 en división. Igual para los otros casos. ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos un ejemplo. Si me dan este número, 72, 2 al cubo por 3 al cuadrado sería su descomposición en factores. Entonces, la suma de divisores de estos números, ¿cuáles serían? El factor 3 más 1 sería 4. 2 a la cuarta sería 16. Menos 1, 15. Ahí tenemos el 15. 2 menos 1, 1. El otro sería 3, 2 más 1. Entonces sería 3 al cubo. 3 al cubo es 27 menos 1, 26. Restamos abajo 3 menos 1, sería 2. Acá podemos simplificar. Mitad de 2, mitad de 26. Entonces, finalmente la suma de divisores de 72 es 15 por 13. Este resultado, ¿no es cierto? Lo efectuamos. ¿Cuánto sería? 195. Entonces, hemos hallado la suma de sus divisores sin necesidad de hallar el cuadro de doble entrada para ir sumando uno por uno. ¿Se dan cuenta? Simplemente en forma directa, tal como está indicado aquí, ¿no? También puede darse el producto de los divisores. Y para esto también hay otra fórmula, ¿no? Donde nos dicen que es igual a la raíz cuadrada de ese número que nos puedan dar elevado a la cantidad de divisores que tiene el número. Si por ejemplo nos dicen que veamos en el de 200, 200 descomponiéndolo sería 2 al cubo por 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de divisores por nuestra fórmula es la suma de los exponentes más 1. 3 más 1, 2 más 1. ¿Te das cuenta? Entonces 3 más 1, 4. 2 más 1, 3. 4 por 3, 12. La cantidad de divisores entonces, en este caso, de este número 200 es 12. Ahora aplicamos nuestra fórmula. El número es 200. La cantidad de divisores sería 12. Ese es el exponente. Simplificamos la raíz. Aquí raíz cuadrada con 12. Solamente me queda 6. ¿Qué me piden aquí? ¿Cuántos dígitos tiene este número? Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectuarlo. Pues aquí está en
200 a la 6, simplemente poner 200 por 200 por 200 por 200, 6 veces. Efectuamos y podemos contar los dígitos que tiene ese número. Vemos ahora el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de todos sus divisores comunes. ¿Qué métodos tenemos para hallar el máximo común divisor? Tenemos dos. Una primera forma, se descomponen en factores cada uno de los números dados y luego multiplicamos sus factores comunes elevados al menor exponente. Por ejemplo, me dan estos tres números. ¿Cómo lo descomponemos? Tendríamos aquí su descomposición, ¿cierto? De 1296 sería 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. De 1080 sería 2 al cubo por 3 al cubo por 5. De 108 sería 2 al cuadrado por 3 al cubo. Entonces, ¿qué buscamos? Los factores comunes de los tres. Tendríamos 2, 3, 2, 3, 2, 3. Esos son los comunes. Ahora miramos sus exponentes. El que tiene menor exponente lo consideramos. Sería 2 al cuadrado. Aquí está 2 al cuadrado. Y también 3 al cubo. Menor exponente. ¿Qué hacemos seguidamente? Efectuamos. 2 al cuadrado por 3 al cubo sería 4 por 27. Entonces, el máximo común divisor aquí es 108. ¿Cuál es la segunda forma? La que ustedes conocen muy bien. Es decir, cuando hacemos en forma simultánea la extracción de sus factores, ¿no? Por ejemplo, de estos tres valores. Los colocamos con una línea vertical y comenzamos a sacar, en este caso, a la vez a los tres, mitad. Si continúa sacándose la mitad, de igual manera seguimos, pero tiene que ser simultáneo a los tres, ¿no? Hasta agotar. Si hasta aquí ya no tenían mitad, pero tienen tercia los tres, aplicamos la tercia. Y listo. Acá nos va a quedar números primos entre sí, ¿no es cierto? Cuando se trata de, en este caso, MCD. Entonces decimos que el MCD de estos tres números sería el resultado del cual hemos hallado. 2 al cubo por 3. 2 al cubo es 8. Por 3, 24. Vemos ahora el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de todos sus múltiplos comunes. Y también tenemos dos formas. La descomposición canónica, que se hace para cada número, con su respectivo exponente. Por ejemplo, nos piden de estos tres números y tendríamos lo siguiente, ¿no? De 72, 2 al cubo, 3 al cuadrado. 210, 2 por 3 por 5 por 7. Y de 540, 2 al cuadrado, 3 al cubo y 5. ¿Se dan cuenta? De esto, ¿qué buscamos? Todos los comunes y no comunes. ¿Cuáles serían los factores? 2, 3, 5 y 7. Todos, ¿no es cierto? Comunes y no comunes. Ahora buscamos también el exponente, el que tiene mayor exponente. Entonces 2 sería 2 al cubo, ahí está. Y 3, 3 al cubo, listo. Lo demás seguirá siendo con su mismo exponente, 1 y 1, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos, pues, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál sería nuestra respuesta? 7560. Es el mínimo común múltiplo de estos tres valores. La segunda forma es similar como vimos en el MCD. Extraemos de manera simultánea, pero aquí no importa que los tres tengan a la vez. Pueden tener los tres o no pueden tener, pero debemos seguir sacando los factores hasta agotar el último factor, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 2 al cubo, con 3 al cubo, 5 por 7. ¿Se dan cuenta? Hasta tener el último valor, todos sean la unidad. ¿Ok? Entonces, el MCM aquí de estos tres valores, los mismos que antes, es 2 al cubo por 3 al cubo por 5 a la 1 por 7 a la 1. Efectuando nos da también nuevamente 7560, que es lo mismo que lo anterior. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando se trata entonces de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor tienen propiedades, ¿no? Una primera es si dado dos números, recuerden, dos números, uno es divisible por otro, entonces el máximo común divisor de ambos es igual al menor de ellos. Nos dan, por ejemplo, estos dos. Si yo divido 768 entre 24 y me resulta exacto,
Entonces 768 es divisible de 24. ¿Qué significado es este? De que el MCD de esos dos valores es el menor, en este caso 24. La segunda propiedad está referida al mínimo común múltiplo. Y de igual manera, si yo hago el mismo procedimiento anterior y observo que 576 es divisible de 32, como vemos aquí, entonces el mínimo común múltiplo es el mayor, 576. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sería si hablamos de la tercera propiedad cuando estamos hablando de los números PESI. Aquí también referido al MCD, ¿no? Al máximo común divisor. Veamos, si este MCD nos piden de 60 y 77, si solo sé que su único valor común es la unidad de estos dos valores, entonces el MCD simplemente va a ser la unidad. Así de sencillo, ¿ya? Si los dos son PESI, o números primos entre sí, entonces me piden el MCD de frente la unidad, ¿ok? En la cuarta propiedad está referido de los mismos números PESI al MCM. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Si los dos tienen como factor común, como ya lo hemos visto, de ambos, entonces el MCM simplemente va a ser el producto de los dos, 70 por 77. ¿Se dan cuenta? Es decir, en ambos casos, si los dos números son números PESI, tanto en MCD como en MCM, si me pidieran MCM, multiplico los números. Si me piden MCD, simplemente la unidad. ¿Ok? Una quinta propiedad cuando se refiere a un par de números A y B. Me dice aquí que se cumple que el producto de ellos es igual al producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dichos números. Por ejemplo, A por B igual MCD por MCM deben ser iguales al valor del producto. Por ejemplo, si yo tengo 36 y 80, donde el MCD, por ejemplo, aquí es 4 y el MCM es 720. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que si yo multiplico, por ejemplo, 36 por 80 me da 2880. Eso me da a entender que si yo multiplico el MCD por el MCM, me deberá dar lo mismo, como lo vemos acá, ¿ve? 4 por 720, 2880. Entonces se cumple lo que en principio nos dice la propiedad, que el producto de los dos números es igual al MCD por el MCM de esos dos números, ¿no? Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Dice, Clara va a la peluquería cada 24 días y Antonella cada 36 días. Si hoy se han encontrado en dicho establecimiento, ¿dentro de cuántos días volverán a hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que determinamos aquí o cómo determinamos la respuesta o la solución a esto? Algo muy sencillo. Aplicamos simplemente el mínimo común múltiplo. Entonces aquí nos dicen en la solución que debemos buscar el menor múltiplo de los números, en este caso de 24 y 36, es decir, MCM, ¿no es cierto? Calculamos y ¿qué nos resulta? Que el MCM de 24 y 36 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Efectuando sería 72. Este valor que hemos hallado vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Entonces luego se volverán a encontrar dentro de 72 días. ¿Ok? Muy bien. Concluimos entonces que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no va a ser entero, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, si haces la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo, se obtiene un resto distinto de 0. Los números compuestos son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otros números, o sea, menores o mayores que 2, ¿no es cierto? Los números PESI son primos entre sí o números primos relativos. Son dos o más números que no tienen más que divisor común que el 1. ¿Ok? La criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número natural dado. Cuando se trata de la tabla de divisores de un número,
Para hallar la tabla de divisores de un número, se descompone el número de sus factores primos y luego en una tabla de doble entrada escribimos todos los posibles divisores del número. Cuando nos piden cantidad de divisores de un número, en este caso, es sencillo deducir a través de nuestra fórmula, en este caso que relaciona los exponentes, ¿no? Sumándole 1 a cada uno de los exponentes. Después se multiplica y ese vendría a ser la cantidad de divisores, que en este caso se presentarían en un número determinado. El MCM entre varios números es el menor número que es múltiplo de todos ellos, es decir, entre todos los múltiplos que tienen en común, el menor. ¿Para qué nos sirve? Para sumar o restar fracciones de distintos denominadores. En cuanto al MCD entre varios números, es el mayor número que divide a todos esos números, es decir, entre todos los divisores que tienen en común, el mayor número que divide a todos ellos. ¿Para qué nos sirve? Para ubicar fracciones de diferentes denominadores en una misma recta. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las características que tenemos que considerar para tanto MCM y MCD, además de las situaciones problemáticas presentadas como ejemplo que lo hemos visto anteriormente. ¿Ok? Reiteramos que es muy importante que sigas desarrollando tu autoaprendizaje autónomo, el cual te genera conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes a través de este proceso de aprendizaje, el que estamos seguros que aplicarás posteriormente en tu ámbito familiar. Seguiremos insistiendo en que la práctica permanente a la solución que puedas dar a diferentes situaciones problemáticas hará que esto te fortalezcas y consolides tus aprendizajes. Asimismo, no te olvides de crear y proponer situaciones relacionadas a la pandemia. Si tienes dificultades a través de la plataforma de apoyo, se te dará la respuesta en el menor tiempo posible. No te desanimes, siempre hay obstáculos en nuestro camino que no nos dejan avanzar. Solo te digo que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí un pensamiento de superación que nos dice Marilyn Vos Saban. Dice, para adquirir conocimiento uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría uno debe observar. Mira, qué interesante, ¿no? Lo que siempre hemos venido insistiendo, ¿no? Si tú no observas bien, no vas a tener una visión de lograr una solución. Y fíjate que aquí te dice Marilyn que si tú observas bien, ¿qué estás adquiriendo? Estás adquiriendo sabiduría. Y si adquieres sabiduría y además estás adquiriendo conocimiento a través de tus estudios, te vas a volver una persona de excelencia. ¿Ok? Entonces, para que todo esto lo tomes en cuenta. Muy bien, estimados estudiantes, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Agradezco su atención y recordarles simplemente que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, querer es poder.